Ya sabéis que en el mundo del fútbol la estadística cada vez está teniendo una importancia mayor y por eso en el Desmarque Vizcaya contamos hoy con Adrián Blanco para que nos explique un poco cuánto de importante es la estadística en el fútbol de hoy en día. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Ander. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Ya sabéis que a Adrián le podéis leer en su Twitter y también en Ecos del Balón, siempre muy recomendable seguirle y te la voy a tirar ya de primeras. ¿Por qué es tan importante la estadística en el fútbol de hoy en día? Bueno, yo creo que cada vez lo es más. Creo que la inteligencia artificial, el Big Data, todos los datos que hoy en día, todas las estadísticas que hoy en día vemos y que conocemos de cuentas que se dedican específicamente a ello, tienen cada vez más peso, porque cada vez el fútbol se parece más a la NBA en este sentido, cada vez más hay más interés por conocer y por anticiparse a través de los datos y utilizarlos en el análisis, y a mí me parece una herramienta de verdad muy útil siempre y cuando se sepan analizar bien, porque creo que es la clave del análisis o la clave del trabajo de un analista o la clave de alguien que se fija mucho en los datos. Es importante analizarlos bien. Lo hemos visto en multitud de casos, multitud de ejemplos donde la posesión del balón, la típica estadística de posesión del balón, donde vemos que un equipo tiene una posesión muy alta, vale, pero hay que ver dónde tiene la posesión, o hay que ver en base a esa posesión cuántos disparos ha hecho, cuántos pases ha utilizado, si es más o menos eficiente. Entonces, yo creo que cada vez tiene más importancia. De hecho, ya vemos como exfutbolistas o futbolistas que empiezan a acabar su carrera se quieren dedicar a este campo, como por ejemplo el caso de Granero, con una empresa ya montada sobre ello, porque a Ujú. través de la inteligencia artificial o departamentos de direcciones deportivas muy importantes como el Sevilla de Monchi están consiguiendo o están tratando de anticiparse en algunos casos a las lesiones, en otros a los fichajes. El Betis, por ejemplo, se llevó a los Chelsea, dicen, por el famoso Big Data. Ujú. Entonces, yo creo que es una herramienta que empieza cada vez a estar más desarrollada, que es muy importante, que al final nadie puede darse la espalda, nadie puede darle la espalda porque está ahí y es algo que todos tenemos ya muy presente, pero que siempre hay que utilizarla con sentido, hay que utilizarla con coherencia y para ello es importante el análisis. Es que es muy interesante eso que dices porque, claro, las estadísticas están bien siempre y cuando las sepamos leer, como tú comentabas, del modo adecuado. Porque, claro, yo puedo, por ejemplo, fijarme en, voy a ponerte un caso del Athletic Club de Bilbao. Imagínate que Unai López tiene una estadística de que tiene 80% de acierto en sus pases y dices, joder, qué buen pasador es Unai López, pero es que igual de ese 80% de pases, casi todos son hacia atrás y en cuanto intenta arriesgar es cuando falla. Entonces, ¿qué crees tú que de verdad nos cuenta, aunque parezca una pregunta muy obvia? ¿Qué es lo que de verdad nos enseña la estadística cuando la usamos bien? Yo creo que muchísimas cosas, porque ahí al final, ya digo, es un mundo que está empezando a abrirse en el fútbol, que hasta ahora no lo conocíamos, no le habíamos dado demasiada importancia. Insisto en ello porque me parece clave, nos queremos parecer cada vez más en el fútbol a la NBA, que se utiliza muchísimo, está muy desarrollado ya, y hay estadísticas de todo tipo, tiros de campo, tiros de tres, mayor o menor efectividad. Con eso lo estamos viendo también en el fútbol, donde ya hay páginas, hay webs, hay plataformas como Scout, como Instat, que se fijan en absolutamente todo, que tienen robots haciéndolo, que tienen personas en grandes equipos fijándose constantemente los 90 minutos del partido, contabilizando todos los pases, y ya cualquiera puede ver cómo Unai López, como Dani García, como cualquier futbolista del Athletic, Mm. cuántos pases puede haber dado con su pie derecho, cuántos con el izquierdo, a dónde van esos pases. Y me parece importante lo que destaca. Si uno ve el mapa de pases, el mapita con los pases de Unai López en este caso, de Dani García, de Iñaki Williams, de Raúl García, si uno ve que tiene una estadística de pases muy amplia, si uno ve que tiene un 80 o un 85% de acierto en el pase, que es una estadística ya importante, hay que ver hacia dónde van esos pases. Hay que ver qué está consiguiendo con ese pase, si empieza a superar, si con esos pases está permitiéndole a su equipo progresar mejor, si esos pases le están dando al delantero una opción de remate más cómoda que si no la tuviese, o si el pase resultase de otra manera, si en lugar de un pase fuese un centro. Entonces yo creo que hay que analizarlo muy bien, creo, ya digo, que son muy importantes, y hay estadísticas, por supuesto, como por ejemplo, hablamos de los pases, pero también en los disparos a puerta. Ujú. De nada sirve que nos digan que Iñaki Williams ha disparado 4 veces en el partido y una de ellas ha ido a gol o ha ido entre palos, si no nos fijamos un poco más en cómo han sido esos disparos. Claro, puede Mm. disparar a portería con 3 4 rivales delante y evidentemente va a ser imposible que pueda Iñaki Williams meter gol, o va a ser muy difícil. Pero si en cambio no ve ya la jugada, y si ya con el dato en la mano puede ver la repetición en la otra, puede ver que ese disparo ha sido muy encimado o ese disparo ha sido un centro, entonces ya sí podemos intentar o empezar a valorar si Iñaki Williams ha fallado en el remate, si es mejor o peor rematador. Pero estadísticas en bruto, estadísticas, números
por ver, que pueden quedar muy bonitos en un tuit, que pueden llevar a la confrontación o al debate quizá menos analítico, donde los aficionados se puedan detener un poquito más. Creo que es importante, ya digo, cogerlas con cuidado. Es una herramienta que está ahí, que como ya decía en la anterior cuestión, nadie le puede dar la espalda, que cada vez es más importante, pero siempre hay que analizarlas mucho y hay que tenerlas, ya digo, muy, muy al día, muy en cuenta, porque son importantes. Y luego hay otro debate que es, claro, ¿hasta qué punto tiro de estadísticas y hasta qué punto tiro de sensaciones? Porque a todos nos ha pasado ir a ver un partido de fútbol, descubrir un jugador que no conocíamos y ver ese primer impacto de, ¡buah, qué bueno es este tío, qué bien juega, qué tal! Pero luego coges las estadísticas en la mano y igual no es tan bueno como esas sensaciones te han dejado ver, o incluso tú sigues teniendo la sensación, o viendo las estadísticas, de que ese tío es muy bueno. Entonces, claro, ¿en qué medida me fío de las sensaciones y en qué medida me debo fiar de las estadísticas? Yo, fíjate, si tenemos que hacer ahí una especie de estadística, diría siempre que las sensaciones estén un poquito por encima de las estadísticas, porque hay cosas que todavía las estadísticas no pueden contar y que no sé si algún día llegarán a contabilizar, como son los famosos intangibles del fútbol, que Ujú. son importantísimos. De momento no hay ninguna estadística que nos diga cómo se ha movido un jugador sin balón, porque todos los mapas de calor que conocemos normalmente son cuando un jugador tiene la pelota. Entonces, cuando deja de tenerla, ya no se empieza a contabilizar o esa presencia en el campo deja de estar tan en cuenta dentro del análisis o dentro de la hoja de datos. Entonces, claro, esto es algo que también hay que tener un poco de cuidado o hay que intentar analizarlo con algo de cautela porque esos intangibles son importantísimos. El caso, por ejemplo, seguramente más sonado y que todos hemos escuchado muchas veces, hay cosas que Karim Benzema, por ejemplo, hace sobre el campo y que Ujú. no se contabilizan en estadísticas porque no se pueden contabilizar que Benzema se mueva hacia un otro sector Claro, y claro. que esa posibilidad, esa capacidad que tiene Benzema de arrastrar defensas, digo Benzema como puede ser por ejemplo Iñaki Williams, Sí, sí, haciéndolo sí. cuando él juega en punta o juega en la banda, o Iker Muniain cuando juega como media punta o desde uno de los costados, que Muniain se mueva dentro o fuera, que Muniain aparezca cerca del pico del área, le está facilitando, le está posibilitando a Ander Capa, por ejemplo, que pueda aparecer hasta línea de fondo para poner un centro. Pero eso Ujú. es algo que la estadística a día de hoy no nos ha dicho y que yo dudo mucho de que algún día nos pueda decir, porque entonces ya entraremos en un campo donde se va a empezar a analizar absolutamente todo, donde habrá 22 o 44 informáticos tecleando absolutamente todo para conocer, y yo creo que todavía estamos un poco lejos de ello, pero ya digo, yo creo que la estadística es importante, sí, pero las sensaciones lo son aún más, y al final esto también pone un poco en valor el trabajo del analista, el trabajo del scouter, el trabajo del entrenador que está a pie de campo, que es el que tiene las sensaciones, son ellos los que lo están viendo de primera mano y su decisión va a contar mucho más que luego la hoja de Excel donde diga que Benzema o que Iñaki Williams o que Raúl Ujú. García ha tenido un 70% de acierto en el pase. Ya, pero es que con un 70% de acierto en el pase igual ha hecho un partido tremendo porque es verdad que igual le ha fallado un poquito de acierto técnico, pero a nivel táctico se ha movido muy bien y eso lo ha permitido al equipo posicionarse mejor en campo contrario, recuperar la pelota en una zona donde el entrenador quiere, acabar ganando el partido. En fin, son muchas cosas. Creo que estamos entrando en este mundo, que es un mundo interesantísimo. Es un mundo, de hecho, que a mí me parece interesantísimo también para estudiar. Creo que si hay alguien que se quiere meter en este campo, que hay alguien que quiere profundizar un poco más, creo que es el momento de hacerlo porque está ahora mismo en auge y me parece algo que al final lo vamos a tener en el día a día, que ya lo tenemos de hecho y que en el fútbol, por supuesto, tenía que llegar antes o después. Sí, además en esos intangibles puede entrar, por ejemplo, el hecho de la capacidad de liderazgo que tenga un Por futbolista, ejemplo, sí, sí. esa habilidad, porque es un talento de levantar a tus compañeros cuando el equipo está pasándolo mal o incluso ayudar a los compañeros, corregirles dentro del campo. Te voy a lanzar una última para terminar, que es, seguro que todos los que están viendo este vídeo, y si no lo han visto se lo decimos, conocen la película Moneyball, esa película en la que un director deportivo, por así llamarlo, hace un equipo de béisbol en función de las estadísticas. Ya hay equipos que lo están planteando Uh -huh. en el día de hoy. ¿Tú crees que es algo que vamos a ver, por ejemplo, dentro de poco en la Liga Española? Si es que no hay ya algún equipo haciéndolo en la Liga Española, ¿tú crees que lo vamos a tener aquí más pronto que tarde? Sí, yo creo que sí, y de hecho te diría que incluso ya lo estamos viendo. El fichaje de Lo Celso por el Betis siempre se dijo que fue por el Big Data, que metieron en una gran hoja parámetros parecidos a los de un futbolista que tuvo en su día el Betis, querían algo parecido y lo acabaron encontrando con Lo Celso. Monchi siempre en las entrevistas, en las últimas entrevistas que ha dado, él ya ha dicho que está buscando para su propio equipo gente con experiencia en el Big Data, gente que se empieza a mover muy bien en este campo, porque es fundamental. Al final,
a día de hoy está tan globalizado también el fútbol que es imposible tener conocimiento de todos los jugadores que hay en el mundo, y estos equipos como el Betis, como el Sevilla, como equipos de la Liga Española de mitad de tabla, como equipos por supuesto que lleguen nuevos a la categoría, tienen que ser muy eficientes en su trabajo, porque no se pueden volver locos viendo 12.000 partidos al fin de semana o 30.000 partidos durante la temporada, porque es imposible, porque no hay quien pueda hacerlo. Entonces ellos tienen que, con ciertos parámetros, con ciertas atributos, como podrían ser, por ejemplo, en un juego con el Football Manager o en el FIFA, que sean muy concretos. Por ejemplo, si va a hacer un fichaje el Eibar, tiene que, si va a ser para Mendilibar, sabe perfectamente el director deportivo, o tendrá que saber la máquina, que va a ser muy importante que el lateral ponga muy buenos centros, o que el central sea bastante rápido para corregir situaciones en las que el Eibar presiona muy arriba y no le pueden pillar, o que el delantero tenga que ser un delantero corpulento y que sea muy fuerte en el punto de penalti. Entonces, ese tipo de atributos a día de hoy creo que en el Big Data empiezan a ser cada vez más sencillos de encontrar y de explorar, y que por ahí seguramente va a ir evolucionando el fútbol. Y por eso digo, yo creo que si alguien se quiere dedicar a ello, si alguien quiere meter la cabeza en este campo, es ahora el momento de volcarse en este objeto de estudio, en estas asignaturas, porque creo que cada día son, ya digo, de verdad, muy importantes, que hay que analizarlas. Insisto en ello, con cuidado y con cautela, porque antes decías tú, hay capacidad de liderazgo, por ejemplo, no se puede Claro. valorar en estadísticas. Tampoco se puede valorar en estadísticas si un jugador es más dejado o no, si un jugador está más activo durante un tramo de la temporada porque le ha ocurrido algo a nivel personal. Ese tipo de cosas evidentemente nunca se van a poder saber. Sí es verdad que el terreno de las lesiones, por ejemplo, empieza también a estar cada vez más pillado con las estadísticas. Empieza a saber cada vez más cosas. De hecho, Granero en entrevistas decía que él sabía perfectamente cuándo se iba a lesionar, cuándo tenía que parar un poco más, cuándo tenía que hacer otro tipo de ejercicio, porque podía estar un poquito más cerca de la lesión. Es tan amplio y es tan... A mí me parece de verdad tan interesante este campo que no podemos estar mucho rato hablando de ello, de verdad. Bueno, por lo menos hemos hecho un primer intento de acercamiento en este vídeo para que todos los y las lectores del Desmarque Vizcaya puedan saber un poco más cómo funciona este mundo. Así que ya sabéis, Twitter, Ecos del Balón para seguir a Adri. Muchísimas gracias por estar aquí hoy Un fuerte abrazo, de verdad, crack. y gracias a vosotros por estar viendo este vídeo.